Buenas noches, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo este día 13 de julio del año 2025. En este escenario jurídico Sandra Yaya, a estas alturas de la noche, estamos hablando un tanto de lo que ha pasado en el transcurso de estos 2 días. Lo primero, el abogado apoderado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, se pronuncia tras un fallo emitido en reverso por un juez de la República, que tuvo a cargo la audiencia en donde se atendió al abogado de Miguel Uribe Turbay, quien denunció al presidente de la República, más al Estado colombiano, por la irresponsabilidad, digámoslo así, que tuvo la Unidad Nacional de Protección. Esto, obviamente, más allá es una injusticia debido a que el señor Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad de Protección de Colombia, manifestó con respeto y también por el hecho de Miguel Uribe Turbay estar todavía en la clínica, pero tenía que decirse porque se estaban desviando las cosas bastante en la justicia. Y dijo esto, que la seguridad de Miguel Uribe Turbay días antes del atentado, él mismo fraccionó esa seguridad. La fraccionó dejando escoltas para su familia, otros tantos para otras cosas, unos pocos para él y otros los mandó a descanso. De esta manera, el día que llegó 7 de junio del año 2025, en las horas de la tarde, arribando a Modelia, al parque El Golfito, tendría que sufrir ese atentado. El atentado lo sufrió debido a su negligencia, al mal manejo, a lo que no debía ser como senador. Tanto un concejal como un edil no estaban autorizados. Y las cosas se dieron así. Culparon al presidente Gustavo Petro de este atentado. Culparon al Estado. Pero después del conocimiento de esta parte, el juez tuvo que obligatoriamente hacer su reverso total, recular totalmente y decir pues que la negligencia había sido por parte de el senador Miguel Uribe Turbay. El abogado del senador Miguel Uribe Turbay pretendía sacarle una buena tajada al Estado, pero no lo logró. Usaron esto tremendamente, instrumentalizando, llegando al caos total, porque todo esto fue producto del mismo intento de golpe de Estado que provocaría a Álvaro Leiva Durán, quien se eh, reunió con parlamentarios de Estados Unidos, del Partido Republicano, del gobierno de Trump, y también candidatos presidenciales en Colombia como Vicky Dávila y también congresistas de Colombia como el señor Efraín Cepeda Sarabia. Ninguna de todas estas cosas lograron producir el anhelado golpe de Estado que pretendan darle al presidente de la República. Bien, otro punto es que el abogado Alejandro Carranza emitió una información muy importante que merece que los colombianos y las colombianas tengan de ello conocimiento. Dice así, abrimos hilo de análisis constitucional. ¿Puede una audiencia de garantías convertirse en una tribuna para atacar al Estado? El juez del caso Miguel Uribe Turbay dejó constancia de supuesta falla de la Unidad Nacional de Protección. Luego reculó. Pero es realmente lo que se afirmó desde la judicatura, no fue inocuo. ¿Qué dice la Constitución del sistema interamericano sobre este límite? Busquemos acá los detalles. El juez de garantías no es un notario de lo que dice en audiencia. La audiencia de control de garantías no es una rueda de prensa.
ni un foro deliberativo. Su objeto es claro, verificar legalidad de medidas, proteger derechos fundamentales y asegurar un juicio. La representación de víctimas no es un pase libre para atacar la institucionalidad. Es un derecho fundamental, de acuerdo a la ley 906, artículos 132 al 137. Pero ese derecho no incluye desviar el proceso ni sembrar sospechas sin prueba, cuando se usa la dignidad de la víctima como arma se convierte en revictimización. La sentencia C-209 del 2007 de la Corte Constitucional es enfática. El juez de control de garantías debe abstenerse de emitir valoraciones anticipadas o de atribuir responsabilidades sin sustento legal ni procesal. Cuando reproduce narrativas de terceros sin neutralidad, rompe el equilibrio del sistema acusatorio. Cuarto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con claridad ha dicho, las víctimas no deben ser instrumentalizadas en los procesos judiciales. Un juez que permite esto, aún sin querer, incumple su rol de garante. La dignidad no se defiende. Según el bloque de constitucionalidad, artículo 93 del Código Penal, Rique, el estándar de protección reforzada para las víctimas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en Loaiza, Tamayo versus Perú y González y otras versus México, Campo Algodonero reiteró, el rol judicial debe evitar la exposición indebida y revictimización simbólica. La sentencia C-209 del 2007 de la Corte Constitucional es clara. El juez de control no puede anticipar juicios de responsabilidad. Repetir una acusación sin distanciarse es validarla y eso contamina el proceso. Una audiencia preliminar no es un foro político ni un tribunal de opinión, es un espacio para preservar garantías y evitar daños mayores. Cuando se permite que se convierta en espectáculo, la justicia pierde su voz y la víctima su centro. ¿Y quién paga el precio? La víctima real, la que queda atrapada entre discursos cruzados, sobre todo en el momento en el que todos como nación oramos por la recuperación del senador Uribe. La justicia ve como su nombre sirve para atacar, pero no para reparar. Por todo esto exigimos audiencia con límites, con justicia, sin estridencias y con jueces que ponderen, no amplifiquen. El juez no está para reaccionar, sino para garantizar. La víctima no está para ser usada, sino para ser reparada. Pero bien, ante estos hechos, la señora Vicky Dávila viajó a México, se entrevistó con algunos medios de comunicación y allí su función fue la de siempre, desacreditar, desprestigiar, despotricar, lamentarse, llorar, hablar mal de Petro, del gobierno, y dijo así, me ratifico, dos puntos. A la prensa de México le he dicho que Petro es el responsable político del atentado a Miguel Uribe. Su forma de tratar a la oposición ha generado un ambiente peligroso. Nos llaman nazis, muñecas de la mafia, corruptos, torturadores y mucho más. Creo que el presidente de la República, Gustavo Petro, en ninguna de esas afirmaciones se equivoca porque todas son reales. Ellos lo han manifestado en muchas ocasiones. Eso fue lo que expresó Vicky Dávila, quien prácticamente ahora va a tener problemas serios con la justicia. Y para terminar, hubo un video donde el señor Augusto Rodríguez Ballesteros de la Unidad Nacional de Protección se manifestó, habló ante los medios de comunicación, expuso que pues prácticamente el culpable de lo que le había pasado era Miguel Uribe Turbay y no el gobierno, porque pues él simplemente fraccionó todo su esquema de seguridad. Amigos, amigas, hasta aquí llega el final de este video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.